Esta semana estaba conversando con alguien y le estaba contando un poco sobre mi testimonio, cómo fue que llegué a Cristo, cómo fue este proceso hasta que Dios me alcanzó y transformó mi corazón. Y mientras yo le iba contando de cómo había sucedido esto, este hermano me dijo que de lo vil del mundo eligió Dios. Entonces me hizo una broma, yo me quedé pensando y dije, sí, obviamente que el Señor escogió de lo vil del mundo y me quedé sonriendo, pero la verdad es que me quedé pensando en que honestamente tenía razón. Y creo que todos aquí, o muchos aquí, fuimos sacados de allí. Fuimos sacados de pecado, fuimos sacados de heridas, fuimos sacados de dolor, fuimos sacados de situaciones difíciles y realmente de situaciones que nos llevaban a hacer cosas malas. Y por eso la Biblia dice que de lo vil del mundo eligió Dios. Muchos de nosotros como cristianos, el problema está en que nos seguimos sintiendo, aunque ya conocemos a Dios, aunque venimos a la iglesia, muchos todavía nos seguimos sintiendo como parte de lo vil del mundo. Estaba pensando en eso y decía, mientras hablaba con mi amigo, le decía, yo creo que hay un problema, que a veces nos seguimos sintiendo como todavía sucios, como todavía indignos, como que no, realmente creemos en Jesús, pero creemos que también le vamos a seguir fallando, que nunca vamos a lograr ser como otros cristianos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en general como sociedad es la comparación. Siempre nos comparamos. Que si estás muy flaco, quisiera ser más gordo, como mi amigo tal. La que tiene rulos quiere ser lacia como su amiga. Y la que es lacia quiere ser rulos, ¿no? Entonces, no siempre nos estamos comparando. Comparamos todo. Comparamos la vida cristiana. A veces pensamos en el hermano y decimos, yo quisiera ser como tal hermano. Ese hermano parece que nunca pecara. Debe pecar, pero sus pecados deben ser chiquitos en comparación de los míos. Los míos son grandes. Y empezamos a compararnos así con las demás personas y al final, ¿sabes qué es lo que pasa con esta forma de pensamiento? Es que yo creo que nos limita para alcanzar nuestro máximo potencial para Dios. Porque hay algo que sí se nos queda grabado, es que nunca o siempre vamos a fallar. Siempre vamos a volver a caer, siempre vamos a volver a lo mismo, siempre vamos a volver al mismo error. Y entonces eso nos lleva a una conclusión o a un estilo de vida, al decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué leo la Biblia? ¿Ya para qué canto? ¿Ya para qué oro? ¿Ya para qué congrego? ¿Ya para qué? ¿Por qué? Porque cuantas veces yo creo que ya estoy haciendo las cosas bien, en realidad lo que pasa es que vuelvo a caer, vuelvo a fallar, vuelvo a equivocarme. No te voy a pedir que levantes la mano, pero creo que aquí hay muchos que estamos así. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esto, hermano, hermana? Es que en vez de disfrutar la relación con Dios, se vuelve una carga, se vuelve pesado. Es como, ¿para qué? Si le voy a volver a fallar. En vez de disfrutar esta relación con Dios, sabemos que vamos a fallar y la sufrimos. Y vivimos avergonzados y culpables. Una de las ideas que se me venía esta semana a la cabeza es que muchas personas no crecen en su relación con Dios. Y el detalle está en que cuando veo la iglesia y veo personas sentadas en la iglesia, veo mucho potencial en la iglesia, pero es potencial sentado. ¿Me entiende? Es potencial sentado. Y alguien puede decir, pastor, es que usted no me llama. Yo no te tengo que llamar, te tiene que llamar Dios. Y en segundo lugar, pastor, es que usted no me invita, es que yo no te puedo invitar si no te veo. Me dejo entender. Y cuando tú vienes y me dices, pastor, cuente conmigo, yo voy a contar contigo. ¿Sí? No sé si me sigue hasta ahí. Porque a veces pensamos que el pastor es un tipo de brujo, ¿no? Que tiene una bola mágica y el pastor va a ver cómo estoy yo. El pastor debe de adivinar. El pastor debe saber. O sea, el pastor me debe ver entrando y yo camino sobre nubes. O sea, el pastor debe saber que yo estoy bien espiritualmente. Pero si tú te pararas aquí por unos segundos y mirarías hacia la gente, mirarías estas caras. Otra cara que es la que está tratando de mantenerse despierto. La otra que está pensando en qué voy a comer después.
Sí, o sea, estamos en diferentes, o sea, tú puedes ver desde aquí las diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque es como tú te expresas en la iglesia. Entonces yo no puedo ver lo que realmente está pasando en ti. Algunos yo veo con cara de sufrimiento, dolor, de repente está mal del estómago, qué sé yo. ¿Entiende? Pero la idea es que no funciona así. El hecho está en que tú sabes bien y únicamente tú sabes la realidad de tu relación con Dios. Tú sabes cómo estás con Dios. Entonces mi pregunta es esta. Muchos de nosotros estamos aquí sentados y es potencial sentado. ¿Quieres cambiar eso? ¿Quieres cambiar eso? ¿Quieres que tu potencial se convierta en un potencial de acción? ¿O quieres seguir siendo un potencial pasivo? Y hoy día Dios quiere que dejemos atrás los pensamientos intrusivos. Dios quiere que dejes de pensar limitándote a ti mismo. Deja de pensarte desde el pecado. Yo quiero que aprendas esto esta noche. Quiero que te dejes de pensar desde el pecado y empieces a pensar en ti desde la libertad que Cristo te ha dado. Porque nosotros aquí somos libres. ¿Cuántos somos libres? Pero entonces tienes que concebirte desde esa libertad, no desde el pecado, porque si tú te ves desde el pecado, no vas a poder desarrollar tu máximo potencial para Dios. ¿Y sabes cuál es la clave para poder cambiar el pensamiento? Es entender el Evangelio. El Evangelio siempre tuvo una característica, y es que cuando Jesús estaba caminando con nosotros en la tierra, una de las acusaciones que frecuentemente se le hacía a Jesús era que siempre entraba en casas y en lugares donde estaban personas despreciables, que comía con ellos. Su ministerio, el ministerio de Cristo, estuvo rodeado de personas que eran desechadas por la sociedad y la religión. Desde el Antiguo Testamento, la idea de Dios siempre fue alcanzar a los desechados, alcanzar a los despreciados por la sociedad y por la religión. Ese siempre fue el deseo de Dios. Y por eso hoy el mensaje titula El Evangelio de los despreciados. Porque es el Evangelio nuestro. Dile a la persona que está a tu lado, ese es tu Evangelio. Ese es nuestro Evangelio. Porque nosotros fuimos despreciados. Porque cada vez que tú te piensas a ti como un pecador, porque cada vez que tú te piensas según tu pecado, porque cada vez que tú te piensas que vas a fallar, que no vas a poder, que no vas a resistir, que siempre vas a volver atrás, te estás calificando a ti mismo como un despreciado. Cuando tú eres un amado por Dios. Entonces, si tú entiendes el Evangelio realmente, vas a entender que el Evangelio es para aquellos que se sienten indignos. Y hoy quiero compartir con ustedes desde tres perspectivas históricas, desde tres puntos históricos distintos que nos van a ayudar a recuperar el valor del mensaje del Evangelio. Y yo creo que si tú escuchas este mensaje con el corazón abierto, Dios va a sanar tu corazón y vas a entender cuál es tu posición real delante de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver desde el punto histórico del Antiguo Testamento cómo fue el Evangelio de los despreciados en el Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Desde el momento que el ser humano pecó en Génesis capítulo 3, Dios puso en marcha su plan de salvación. ¿Estamos? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo fue poner en acción su plan de salvación. En primer lugar, cubrió el pecado de Adán con piel de cordero. Y esa acción de Dios en el huerto apunta a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se dieron cuenta y habían pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se cubrieron con hojas de higo. Pero Dios, cuando entendió que habían pecado, trajo piel de cordero y cubrió su pecado, cubrió su vergüenza, cubrió su desnudez. Y desde ese momento Dios dijo, yo voy a salvarte, yo voy a sanarte, yo voy a transformarte, yo voy a cubrirte. ¿Me sigue hasta allí? Entonces, desde el Antiguo Testamento, en el momento en que Adán peca, se convierte en desechado, se convierte en despreciado. ¿Por qué? Porque le falló a Dios, pero ese Dios a quien fallamos es el primero que nos cubre. Es el primero que nos guarda, es el primero que nos protege. En segundo lugar, lo que Dios hizo con Adán fue sacarlo del huerto. Y mucha gente piensa que ese es un castigo. No, ese es un amor, es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque habían dos árboles de los que el hombre y la mujer no debían comer. ¿Cuál era el árbol de los que no debían comer? El primero era el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no debían comer, pero comieron. ¿Cuál era el segundo árbol? En realidad solo no debían de comer de uno, de ese árbol.
Pero había otro árbol que era peligroso, que era el árbol de la vida. Si ellos comían de este árbol de la vida en su condición pecadora, el pecado era irreversible. Entonces, que Dios haya sacado a Adán y Eva del huerto es una muestra de su amor, es una muestra de su gracia, es una muestra de su misericordia. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pecamos, Dios nos cubre, nos cuida, nos protege. ¿Por qué? Porque quiere salvarnos. Amén. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia, si continuamos de Adán en adelante, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Malaquías, vemos cómo Dios pone en marcha su plan de salvación, porque se levantan una y otra vez profetas diciendo, ya viene el Mesías, aquel que los libertará. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es lo que decían los profetas, que iba a levantarse un hombre que salvaría al mundo de sus pecados, que arreglaría la justicia de Dios, que cumpliría las demandas de Dios, que tomaría nuestro lugar. Isaías capítulo 53 está lleno de esta profecía. Entonces, cuando tú miras el Antiguo Testamento y lees las diferentes profecías, te vas a dar cuenta que el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento no es un libro, no es una porción de la Biblia que no contiene evangelio. Sí tiene evangelio. Y te voy a explicar por qué. Hay una historia en el Antiguo Testamento que cautiva corazones, pero que muy pocos leen. Y es la historia del profeta Oseas. Si vamos a hablar de redención, de oportunidad, de perdón, de redención de alguien, tienes que leer el libro de Oseas. Mira lo que hace o lo que Dios le pide a Oseas en el capítulo 1, el versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos que ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿Qué le pidió Dios al profeta? Que se case como una prostituta. Este es el mejor ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros en el Antiguo Testamento. Es el mejor ejemplo del Antiguo Testamento para ver lo que Jesús hizo por nosotros. Oseas se casó con una prostituta. Mi pregunta es, ¿quién en su sano juicio lo haría? Cuando tenía 21 años, entré a trabajar a la librería El Inca en Arequipa. Y la librería la abrieron en una zona, en una avenida que se llama Álvarez Thomas, que queda en el centro de la ciudad. Cuando abrieron la librería, no calcularon una idea. Es que a partir de las 6 de la tarde, toda esa cuadra se llenaba de prostitutas. Y nosotros cerrábamos 6:30. Entonces, cuando estábamos a las 6 de la tarde, empezaban a aparecer. Y llegaban y estaban fuera de la librería. Y los hermanos cristianos ya no venían a la librería pasadas las 6 de la tarde. Porque ¿cómo se iban a contaminar? No venía. Incluso los que llegaban nos reclamaban a nosotros los trabajadores y nos decían, ¿por qué siguen aquí? ¿No ven las prostitutas fuera de la librería? Y nosotros sí las vemos. Y la gente dice, entonces, ¿por qué no se mudan? Porque hemos hecho un contrato y aquí estamos. Y está bien, no pasa nada. Y cuando las personas salían de la librería, las miraban de pies a cabeza y movían la mano y se iban con la Biblia bajo el brazo. Poco más las agarraban a bibliazos. Entonces, pasaron los meses y yo, que soy un poco antisocial, introvertido, me hice amigo de las muchachas de afuera. Entonces, cuando salía de la librería, cerraba, ponía el candado. Hasta mañana, chicas. Chao, hermano. Y cuando hacía frío, porque en Arequipa hace frío en ciertas temporadas del año,
a partir de las 5 o 6 de la tarde. Entonces yo salía con mis vasitos de café para que las muchachas se calienten, porque iban ligeras de ropa, ¿cierto? Y yo salía con mi tacita de café y les servía, muchachas, para que se calienten. Y venían el hermano. Y hasta que una hermana me vio haciendo eso y me dijo, hermano, ¿cuántos años tiene? 21. Cuidadito. No vaya a ser que lo atrape y usted termine cayendo por ahí. Y yo le dije, ¿qué hincha la burra? O sea, no me va a dar. ¿Qué hincha la burra se dice en Arequipa? Es como contra, ¿no? Entonces es una cosa así. Es un arequipeñismo. Tiene que haber de todas maneras, ¿no? Entonces dije, no, contra, no va a pasar. Pero la verdad es que le dije, hermana, tranquila, Dios me protege. Y Dios me protegió. Hasta el último día que estuvimos ahí, siempre compartíamos con ellas. ¿Sabes qué pasaba? Que cuando una de ellas se enteraba que era positivo para VIH, venía a hablar con nosotros. Y cuando quedaban embarazadas, venían a hablar con nosotros. Cuando querían abortar, venían a hablar con nosotros. Hermanos, eso es el Evangelio. Oseas recibió una orden de parte de Dios. Te voy a decir algo, casarse con una prostituta solo se haría si Dios te lo ordena. Y alcanzar a los perdidos y despreciados es una orden de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Y sabes por qué estoy hablando de esto? Porque tú y yo a veces somos la prostituta. Porque pecamos una y otra vez y decimos, pasan los años y no puedo cambiar este pecado. Y sigo en lo mismo, y sigo en la misma situación, en la misma condición, en el mismo pecado. Sigo diciendo groserías, sigo mintiendo, sigo haciendo bromas de doble sentido, una vez más a la pornografía, una vez más a la masturbación, una vez más a esto, una vez más a lo otro, una vez más a lo que veo, una vez más a lo que no debería hacer, otra y otra y otra. Y pasan los años, hermano, y ¿sabes qué empieza a pasar? Que el diablo te empieza a acusar tanto que tú empiezas a creerte algo. Yo no puedo estar en fidelidad con Dios. No puedo esta vida cristiana. No me sale, no me da. Creo que yo no sirvo para esto. Y empiezas a sentirte tan mal que no hay diferencia entre tú, yo y la prostituta. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú y yo pecamos, Dios está allí para restaurarnos. Dios está allí para perdonarnos. Porque cantábamos esta noche, Él es fiel hasta el final. ¿Amén o no? Entonces Dios está allí para ayudarte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que tú estás poniendo tu mirada sobre tu pecado en vez de poner tu mirada sobre Dios. Y mira, te voy a explicar algo. El Antiguo Testamento lo vuelve a aclarar en Oseas capítulo 3, versículo 1. Cada vez que tú y yo pecamos, Dios está allí. Oseas capítulo 3, versículo 1 dice, entonces el Señor me dijo, Oseas está hablando, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Amigos míos, una y otra vez esta mujer volvía a su pecado, volvía a la prostitución, volvía a cometer adulterio. ¿Y sabes qué hacía? Oseas recibía de parte de Dios una orden y le dice, ve y ama otra vez a tu esposa. Rescata a tu esposa, redime a tu esposa. ¿Sabes qué significaba eso? Que Oseas tenía que llegar y preguntarle al hombre que estaba a cargo del prostíbulo, decirle, ¿cuánto cuesta liberar a mi esposa? ¿Cuánto cuesta esta mujer para que nunca más vuelva a pecar? ¿Cuánto cuesta esta mujer para que nunca más la vuelvas a prostituir? ¿Cuánto cuesta esta mujer para que no se vuelva a acostar con otro hombre? ¿Cuánto cuesta esta mujer? Y Oseas venía con el precio de esa mujer. ¿Sabes por qué? Porque el precio era más alto cuando tú ibas a comprar a una prostituta para que nunca más vuelva atrás y tú te la lleves a casa. Era mucho más alto de lo que tú y yo imaginamos. Hermanos míos, ese es el precio que Cristo pagó por nosotros. El precio más alto que podía pagarse. Y nosotros
volvemos a nuestro pecado. Volvemos una y otra vez. ¿Sabe lo que dice Dios? Vuelve, vuelve, vuelve. Porque Dios te ama una y otra vez. A pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus caídas, Dios vuelve a buscarte. Hermanos, ese es el evangelio de los despreciados. Ese es el evangelio de los despreciados. El evangelio en el Antiguo Testamento. Hay evangelio en el Nuevo Testamento y ese es nuestro segundo punto histórico. Ahora, situémonos en el Nuevo Testamento, el evangelio se hace realidad y toma forma de hombre en Cristo Jesús. Y él declara una verdad que es importante para nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Entonces dice, yo vine a buscar y a salvar a los que están perdidos. Fue Jesús claro en declarar por quiénes había de venir. ¿Por quiénes había venido? Aquellas personas a las que el mundo despreciaba, con las que nadie quiere juntarse, a las que nadie invitaría a su mesa. Para esas personas vino Cristo. Y tú y yo somos de esas personas. ¿Cuántos se sienten limitados en su fe? ¿Cuántos dicen, yo no puedo leer la Biblia? Y no la lee. ¿Cuántos dicen, no me va bien con orar? Y no ora. ¿Cuántos sienten, yo no puedo serle fiel a Dios? Vuelvo a caer y vuelvo a caer. Yo no puedo estar en esta vida cristiana. Vuelvo atrás una y otra vez. No puedo. Yo sé que voy a pecar, pastor. Yo sé que voy a fallar. Hermano, tienes que romper esa mentira porque el diablo te está engañando. Cristo dice, yo he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Te sientes perdido? Yo no sé cuántos se sienten perdidos esta noche, pero si tú estás viviendo sin propósito, si tú no sabes por qué estás haciendo las cosas, si tú no sabes por qué estás trabajando donde estás trabajando, si ni siquiera sabes por qué estás en la familia en la que estás, si ni siquiera sabes por qué estás en esta iglesia, te digo algo, estás perdido. Y Cristo Jesús dice, he venido a buscar y a salvar a quienes. A los que estaban perdidos. Dile a la persona que está a tu lado, Cristo ha venido por ti y por mí. Y algo que es resaltante, mira, yo quiero ser muy claro con esto porque le estoy hablando a cristianos y a no cristianos, pero algo que es realmente resaltante en el ministerio de Jesús es que sus propios discípulos, que caminaban, que comían y andaban con él todos los días, todo el día, se equivocaban. Tenían sus dudas. Y Jesús una y otra vez los recibía. Siempre los redimía. Lo hizo con Juan y Santiago. Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma esto? Quieto. Jesús tuvo que tranquilizarlos. Lo hizo con Pedro cuando lo negó. Lo hizo con Tomás cuando no creyó. ¿Por qué crees que no lo haría contigo? ¿Por qué crees que no lo haría con nosotros? ¿Cuántos creemos que Jesús sigue perdonando? ¿Cuántos creemos que Jesús sigue sanando? Entonces, ¿lo haría con nosotros, sí o no? Lo haría con nosotros. Entonces, para romper el pensamiento en el que has caído, para romper este círculo vicioso en el que has caído, ¿sabes qué tienes que hacer? Abrazar el Evangelio de Cristo. Abrazar la verdad de Cristo y decir, Él ha venido a buscarme y no solo a buscarme, sino que ha venido a salvarme, ha venido a romper mis cadenas, ha venido a traer libertad, porque el que el Hijo hiciera libre es verdaderamente libre. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, hermanos, eso es palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. A mí me encanta pensar que siempre tenemos un lugar en la mesa de Cristo. Amén. Me encanta pensar eso. Pero quiero presentarte una idea. ¿Cuántos papás aquí han luchado con sus hijos para que coman quietos? ¿No?
¿Cuántos papás aquí han luchado con sus hijos para que coman quietos? Porque a veces están en la mesa y tú le dices, siéntate y come. Viene, come, va 5 vueltas a la mesa, viene otra vez, otra cucharada, otra vez corre, salta de eso, otra cucharada, ay no, me quiero lavar las manos, se va al baño, se lava las manos, viene, se sienta, otra cucharada, no, siento que me quiero limpiar la nariz, va al baño, se limpia la nariz, viene, se sienta, otra cucharada, ay, me duele el estómago, mamá, quiero agüita caliente, y la mamá va y le prepara agüita caliente y le trae, ya sigue comiendo, y él se levanta y va, y se levanta y va. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y qué quieres hacer con tu hijo en ese momento? Donarlo, amarrarlo, darlo en adopción. Pero te pregunto algo. Cada vez que tu hijo se levanta de la mesa, pierde su lugar. Cada vez que tu hijo se levanta de la mesa, pierde su lugar. El lugar de tu hijo siempre está intacto. ¿Sabes por qué? Porque tú como padre y madre sabes que va a volver a sentarse. Por las buenas, pero va a volver a sentarse. Yo creo que Dios es igual. Tú y yo tenemos un lugar a la mesa de Dios. Pero de cuando en cuando nos gusta levantarnos e irnos a dar una vuelta. Y volvemos y nos sentamos y tomamos una cucharada el domingo y nos volvemos a ir. Y hacemos lo que queremos. Y volvemos el domingo. Y nos sentamos en la mesa porque siempre hay un lugar con tu nombre en la mesa. Pero ¿sabes qué esperan los padres? Que algún día su hijo se quede quieto en la mesa. ¿Y cuántos creen que llegue ese día? En que tu hijo aprende a sentarse y comer. ¿O no aprende? Tiene 40 años tu angelito y sigue corriendo, ¿no? ¿Cierto? Ya se sienta y come en la mesa. Porque tú como padre le has enseñado y esperas que lo haga. Amén. Lo mismo espera Dios con nosotros. Que dejes de pararte de la mesa y te sientes y comas con Él. Porque Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Amén. Dios sabe que vas a fallar. Y aunque tú te sientas desechado y despreciado e indigno, no te olvides que Dios envió a Cristo a morir por ti no cuando eras perfecto, no cuando lo sabías todo, sino cuando tú y yo éramos pecadores. Entonces Dios te conoce y me conoce. Y así funciona el Evangelio de Cristo. Es un evangelio para los despreciados, que con calma y con paciencia espera que se siente a la mesa. Dile a la persona que está a tu lado, quédate quieto en la mesa del Señor. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Tercer punto histórico. Con esto terminamos. En la actualidad, ¿cómo funciona el evangelio de los despreciados hoy en día? Y hay un versículo que es importante para nosotros y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 y dice, Dios escogió. Samos. Mira, desde allí ya Dios te está diciendo que tú no eres un error. Lo dijimos la semana pasada. Dijimos que nosotros somos elegidos según el propósito de Dios. Amén. Entonces aquí está, dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Yo quiero que tú puedas pensar por un momento. Y si me permites, quiero invitarte a que puedas imaginar un par de escenas. Imagínate cómo se sentía la prostituta cuando el profeta vuelve por ella. Imagínate cómo se sentía esta mujer cuando el hombre de Dios, su esposo, vuelve a ella y la encuentra en su fornicación, la encuentra en tu adulterio
la encuentra en su estado deplorable. ¿Cómo se sentía esta mujer cuando ve a su esposo llegar por ella? ¿Cómo se sentiría Zaqueo cuando alguien como Jesús entra en su casa? Nunca nadie importante había entrado a esa casa. Pero el hombre más importante de la historia ahora estaba entrando en la casa de Zaqueo. ¿Cómo se sintió la mujer que fue encontrada en adulterio y desnuda fue lanzada a los pies de Jesús? Y cuando todo el mundo estaba listo para matarla, destruirla, asesinarla, Jesús no la condenó. Y encima la perdonó y la salvó de la muerte. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando después de haber negado al Señor, y Lucas nos dice que en algún punto de esa noche, él y Jesús cruzaron miradas? Y después Jesús se le acercaría y le diría: Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. O Tomás, cuando Jesús se pone en medio de ellos y lo mira y le dice: Tomás, pon tus manos en mis heridas y cree. ¿Cómo te sientes tú hoy al saber que Dios te ama? ¿Cómo te sientes tú al saber que Dios no te eligió por tu pureza? Dios no te eligió por tu perfección. Dios no nos eligió por nuestras buenas notas o nuestra buena capacidad. Dios no nos eligió por eso. ¿Cuántos de nosotros cómo nos sentimos hoy al saber que Dios nos conoce en nuestro estado más natural, más real? Y aún así nos dice: te amo. Y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y con brazos abiertos espera que volvamos a casa. ¿Cómo te sientes? Y antes de responder esa pregunta, me gustaría que nos situemos en una realidad bíblica que aprendí y que quiero compartirla con ustedes. Quizás la mencioné antes, pero esto es algo que tú tienes que llevarte a casa y debes anotarlo. Y la realidad bíblica que quiero compartirte esta noche es que a los perdidos Jesús los busca, pero a los pródigos los espera. A los perdidos Jesús los busca, pero a los pródigos los espera. Y hoy estamos aquí presentes esas dos realidades. Estamos presentes esas dos realidades esta noche. Quizás tú esta noche todavía te sientes y te sabes perdido, porque estás dominado por este mundo, por tus pasiones, por tu carne, porque no la puedes controlar, no la puedes apagar. Te deja dominar rápidamente por la pereza, por las pasiones, por qué sé yo. Y todavía de repente no has entendido la necesidad que tienes de Dios y todavía no dimensionas la falta que Dios te hace. No te das cuenta que hay un hueco en tu corazón, hay un vacío en tu alma que tiene forma de Dios. Y lo estás tratando de llenar con personas, con cosas, con dinero, con trabajo, con ocupaciones, con adicciones, con qué sé yo. Estás tratando de llenar ese vacío. Pero te voy a decir algo. Cada vez que tú intentas llenar ese vacío con cualquier otra cosa, el vacío se hace más profundo. Porque nada en este mundo puede llenar el vacío que tiene la forma de Dios. Te sientes perdido. Pero te voy a decir algo. Uno solo busca lo que es importante. Uno busca lo que es importante y tú y yo somos importantes para Dios. Y si tú te sientes perdido, perdida esta noche, hay una palabra de Dios para ti y tú necesitas escuchar esto. Y Dios te dice: yo te perdono y yo te amo. No importa los pecados que hayas cometido, no importa las fallas que hayas cometido, no importa lo lejos que hayas llegado, porque el pecado seguramente te ha llevado a un punto que jamás pensaste que llegaría. Pero te voy a decir algo, allá donde tú piensas que nadie llegaría,
el amor de Dios te va a alcanzar. Es el único que puede alcanzar. Así es que si tú te sientes perdido, perdida esta noche, tienes que recordar esto. Dios te dice, yo te perdono porque te amo. Pero también están los pródigos. Y los pródigos son los que ya son cristianos. Son los que ya conocieron a Cristo. Ya son los que se sintieron amados y perdonados, pero se apartaron de Dios. Y no se han dado cuenta quizás, pero esta noche quiero que te des cuenta que estás comiendo con cerdos. Porque aunque conoces de Dios y conoces a Dios, estás viviendo en pecado constante y permanente. Y no puedes salir de allí. Aunque conoces a Cristo y tú crees que lo has recibido en el corazón, te has apartado de Él. Yo te voy a decir algo. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Dios está esperando que tú vuelvas a casa. Dios está esperando para abrazarte porque sabes, lo que Dios no va a hacer es acusarte ni juzgarte. Dios está listo para perdonarte porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Y puede que aunque tú lo conozcas, te sientes como que nunca vas a dar la talla. ¿Sabes qué? Deja de pelear en tus fuerzas. No lo vas a lograr. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a Dios. Porque solo vas a lograr vencer con el poder de su Espíritu Santo. Porque no es por fuerza. Es en el poder de su Espíritu. Amén. Así es que yo no sé. Volviendo a nuestra primera pregunta, o la pregunta que estaba haciéndoles. Yo no sé exactamente qué estarían pensando todos estos personajes que mencionamos. Pero sí sé una frase, creo, no equivocarme, que todos tenían en común. Y quizás tú y yo también la tenemos. Y es, no lo merezco. No merezco que alguien me ame como Dios me ama. No merezco a alguien que me dé tantas oportunidades como solo Dios me puede dar. No merezco que aunque yo me esté perdido, Él me venga a buscar. No merezco que aunque yo ya lo conocí y me amó y me perdonó y volví atrás, no merezco que Él vuelva a recibirme con brazos de amor. Y te voy a decir algo que quiero que sepas. Es que nadie nunca lo mereció. Porque hay algo que se llama gracia. Y eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las religiones del mundo. La gracia de Dios. Es que Dios te ama y te perdona aun cuando tú no lo mereces. Y Él no te lo da porque tú te lo hayas ganado, lo da porque Él quiere hacer. Él quiere buscarte y perdonarte y salvarte y Él quiere recibirte con brazos de amor. Seas un perdido, seas un pródigo. El evangelio de los despreciados es para ti y para mí. Así es que, hermanos, sea cual sea la posición en la que estás, Dios está para ti. Porque el evangelio también es para nosotros. No solo para los no creyentes. También es para nosotros. Y el evangelio es algo que tenemos que vivir todos los días. Así es que basta de sentirte que no vas a poder. Basta de creerte la mentira de que vas a volver atrás. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión y aferrarte a esa decisión por el resto de tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Aferrarte a Dios por el resto de tu vida. Pero sabes que tienes que tomártelo en serio. Porque mientras tú no tomes en serio a Dios, no vas a terminar de entender las consecuencias que estás por vivir. Hay gente que dice, pero es que pastor, todos pecamos. Pero es que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Significa que si tú y yo estamos haciendo algo que sabemos que está mal, siquiera deberíamos hacerlo.
Pero también hay cosas que sabemos que deberíamos hacer bien y no las hacemos. También eso es pecado. Entonces, hermano, deja de hacer el mal que sabes que no debes hacer, pero también empieza a hacer el bien que debes hacer. Porque eso es ser cristiano. Cristiano no es solo portarse bien. Cristiano es saber que para lograrlo necesito el Espíritu de Dios. Y que si estoy perdido, Él me busca y me encuentra. Y que si estoy alejado, Él me recibe con brazos de amor. Porque el Evangelio es para nosotros los despreciados. Hay un lugar a la mesa, amigos. Y ese lugar tiene tu nombre. Oseas capítulo 11, creo que es versículo 4, si no me equivoco. Dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentar. Dios deja caer sus cuerdas de amor esa noche sobre tu vida. Yo no sé lo que estás pasando. De repente estás pasando tiempos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de dolor por tu pecado, por tus fallas. Pero sea lo que sea que estés viviendo, hoy Dios está listo para cambiar tu futuro. Dios está listo para transformar tu vida. Solo tú tienes que estar listo para tomar y dar el siguiente paso. Porque Dios es un caballero, no te va a empujar a dar. Tú tienes que dar el siguiente paso. Así es que te pregunto esta noche, ¿estás listo para dar ese paso? Porque el Evangelio es para los despreciados. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.